¿cómo están? Espero y muy bien. Yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings, y en esta ocasión quiero compartirles cómo hacer esta mini rosita. Esta rosita la estoy haciendo en especial pensando en la princesa bella que ya les he compartido antes, y que si aún no la ha visto y le interesa realizarla, en la descripción del vídeo le dejaré el enlace. Para esta mini rosita ocuparemos hilo de color verde hoja y hilo de color rojo. Para este hilo, que es sinfonía número 8, yo utilizaré un gancho de 2.5 milímetros. Además necesitaremos tijeras, aguja lanera, alfileres, y para endurecer el tallo de esta rosita yo he utilizado spray de que se utiliza para endurecer el cabello luego de que se peina, pero si usted conoce de otro producto que también le pueda servir, entonces no necesitará un spray para cabello. En mi caso era lo que tenía a mano para poder confeccionar esta rosita y que me quedara bien firme su tallito sin necesidad de utilizar alambre, palito o tubo, ya que si bien siguen mis tutoriales sabrán que esta colección de princesas la estoy realizando en especial para mi bebé. También en la descripción de este vídeo les dejaré las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Y sin más, comencemos. Esta rosa la haremos con hilo de color rojo y para iniciarla haremos 21 cadenas. Ya listas las 21 cadenas, comenzaremos a hacer puntos altos en la tercera contando desde donde terminamos. Tomamos la lazada y contamos 1, 2 y en la tercera. Ahí comenzaremos a hacer 4 puntos altos juntos en el mismo lugar. Ya llevamos 1 en el mismo lugar, 2, 3 y 4. Nos vamos a saltar una cadena, la que sigue, y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Ahora estaremos repitiendo 2 cadenas, 5 puntos altos en el mismo lugar, saltamos una cadena y un punto bajo en la siguiente cadena. Hagámoslo juntos. 2 cadenas para subir. Tomamos la lazada y haremos 5 puntos altos en esta misma base. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos una cadena y en la siguiente un punto bajo. Y así como hicimos este pétalo de acá, estaremos haciendo un total de 8 pétalos de igual forma. Una vez hayamos terminado, entonces podremos cortar hebra dejándola un poco larga para coser. Traemos el hilo y nos habrán quedado un total de 9 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 pétalos en total. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a ir torciendo de esta manera. Aquí tengo el primer pétalo. Y así van a ir armando su rosita. Bien, algo así les debe quedar. Y ahora con esta hebrita vamos a utilizar unos alfileres para que no se nos vaya a mover. Y con aguja lanera vamos a coser para fijar nuestra rosa. Y simplemente vamos a ir tomando puntadas donde sea necesario para que nos quede bien armadita la rosa. Mucho cuidado con este alfiler, si lo utilizan no se me vayan a pinchar.
y así daremos tantas puntadas como sea necesario para que quede bien segura y armadita. Y siempre cuidando que no pierda la forma. Para el tallito y la hoja utilizaremos hilo de color verde y comenzaremos haciendo una cadena de 11 puntos. Estaremos tejiendo por la parte de atrás, en estas hebritas que quedan por detrás, vea, en este hebrito de aquí. Y comenzaremos en la segunda a hacer punto deslizado y haremos para iniciar 6 puntos deslizados. Vea, esta es la primera hebrita que queda detrás y aquí está la segunda. Si lo puede ver mejor así. Esta es la primera y en la segunda. Ahí en la segunda vamos a insertar y hacer el primer punto deslizado. Y haremos 6 en total. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de igual forma continuaremos tejiendo por detrás comenzando en la segunda. En esta de acá no, en la segunda haremos un punto bajo. Y seguido un medio punto alto. En la siguiente hebrita que queda por detrás. Un punto alto. Luego un medio punto alto. Un punto bajo. Y un punto deslizado. Y para terminar el tallito nos quedan 4 puntos deslizados, pero contando este entonces serían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así nos ha quedado ya el tallito con la hoja. Ahora haremos lo siguiente: 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en la segunda, igual por la hebrita de atrás, haremos un punto bajo. Y seguido un medio punto alto. Y vamos a hacer un punto bajo aquí. Es como que en la misma base del último punto deslizado que hicimos del tallo. Subimos otra vez con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en la segunda, un punto bajo por detrás. Un medio punto alto. Y seguido un punto bajo. Igual en la misma base del último punto deslizado del tallo, pero vean cómo lo vamos a tomar. Vamos a girar un poquito y vamos a insertar de aquí hacia allá, agarrando donde mejor usted pueda. No es tan importante, lo importante es que tome esta posición. Esta será la parte de abajo de la rosita. Vean, va a quedar así y esto va a quedar recto hacia abajo. Volvemos a subir con 3 cadenas. En la segunda un punto bajo. Y en la siguiente un medio punto alto. Y un punto deslizado desde donde iniciamos. ¿Ya? En el mismo punto deslizado. Todo va a ser ahí, en la base del punto deslizado, el último que hicimos del tallito. Y una vez aquí, entonces pueden cortar hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para unir todo esto a la rosa.
La idea es que nos haya quedado así. Ya yo he escondido la hebrita que nos quedó de cuando iniciamos esta labor y tengo lista la aguja lanera, pues estaremos uniendo toda esta parte a la rosa y usted la ubicará a su gusto como mejor la vea. Si este piquito queda dentro de 2 pétalos, mucho mejor, porque así le da formita a la rosa. Pero ya verán que no va a quedar parejo entre cada pétalo. Es algo así. Y simplemente estaremos dando puntaditas, agarrando bien ambas partes. También pueden pegarlo si se les hace más cómodo. Y bueno, así continuarán cosiendo alrededor de toda esta labor. Entonces miren lo que haremos. Con un cartoncito, cualquier cartoncito reciclable que usted tenga, vean que no es muy grueso, vamos a fijar la rosita tal como la deseemos en este cartoncito. Yo voy a utilizar alfileres. Vamos a fijar primeramente la base y luego acá arriba. Estírenla tanto como puedan para que el tallito luego quede bien estirado. Y si necesitaran más alfileres, pues pónganle más alfileres. Así yo quiero que me quede mi rosita y esta hojita la voy a querer un poquito torcida hacia arriba. Y lo que estaré es rociándole. Esto es laca, es lo que utilizamos para endurecer el cabello cuando lo peinamos. Pero si usted tiene otro tipo de pegamento, igual puede utilizarlo. Yo el que tengo a la mano es este. Entonces le voy a rociar solo en el tallito, no en la rosa porque no es necesario. En el tallito. Y así la dejaré secar. Y ya veremos el resultado. Ya se ha secado el spray que utilicé y ahora veamos el resultado. Saquémosla del cartoncito. Vean, ha quedado bien firme. Me ha encantado. Y este es el resultado de la rosita. Aquí tenemos a nuestra princesa bella y vean qué bien le queda. Si desean utilizarla para esta princesa, solo deben darle unas puntaditas y bueno, en caso de que fueran a colocar esta rosita, yo les recomiendo que acá utilicen un lacito como el que colocamos en los zapaticos, tal vez del color de los zapatos se vea bien bonito un lacito acá con esta rosita en sus manos. Yo solo recuerden que les doy ideas. Espero que les haya gustado este tutorial y sobre todo que lo hayan disfrutado. Y si ha sido así, por favor déjenme saber en los comentarios y permítame ver su resultado, ya sea por Instagram, Facebook, por donde usted lo desee, por donde más cómodo se siente. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en la próxima. ¡Chao!